Palabra en Primera de Samuel, en el capítulo 17 de Primera de Samuel. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 40 hasta el 50. Ahí dice 41, 50. Primera Samuel, capítulo 17, versículos 41 al 50, dice así la palabra del Señor. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Vamos y ponemos este tiempo delante del Señor. Padre, dependemos por completo de ti, dependemos de tu gracia, dependemos, Padre, de la obra de tu Espíritu Santo, ministrando a nuestros corazones. Creemos, Señor, que tú nos has traído a este lugar porque tú quieres hablar, Padre, tú quieres traer tu palabra, Señor, con poder, para darnos entendimiento y también para cambiar nuestros corazones. Señor, dependemos de ti. Dios mío, dependemos por completo de tu buena mano, operando, Señor, a nuestro favor. Y queremos pedirte, Padre, que así tú te muevas en esta mañana para la gloria y honra de tu nombre, para el bien de tu iglesia, para el beneficio de tu pueblo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En la vida cristiana ella está llena de intensas batallas. De esas batallas tanto a favor de nuestro propio bien espiritual como también a favor del pueblo de Dios. En este caso nos encontramos con David, un hombre de guerra, un hombre que sabía lo que era batallar, y en un momento muy especial de su vida en el cual él estaba viviendo una transición. Él estaba empezando a batallar no solamente a favor suyo, a favor de lo que era de él, sino a favor del pueblo de Dios. Esta es la primera batalla en la que encontramos a David batallando a favor del pueblo de Israel. Y yo quiero acercarme a esta batalla emblemática. Aquellos que nos hemos criado en la iglesia hemos escuchado tantas veces esta historia, David y Goliat, ¿no? Pero es rara la vez que uno la escucha predicar desde el púlpito. Un montón de veces en la escuela dominical, rara la vez que se escucha predicar desde un púlpito. Pero a mí me gustaría acercarme a esta narrativa para aprender un poco algunas de las lecciones de la guerra para el creyente. Algunas de las lecciones que en este capítulo el Señor nos da para cuando vienen tiempos de tormentas, tiempos donde la batalla arrecia. La vida cristiana está llena de esos momentos. A cada cierto tiempo vienen momentos donde la batalla aumenta. ¿Cómo debe el creyente enfrentar esos momentos? De manera muy particular cuando la batalla tiene que ver con Satanás. Hoy vamos a hablar de la guerra espiritual, ese va a ser el gran tema. Pero antes de entrar directamente en este tema, la batalla contra el diablo, a mí me gustaría citar
a modo de ponernos un poquito en contexto, ¿cuáles son los grandes enemigos de la fe? ¿Cuáles son los grandes enemigos que el creyente tiene que enfrentar en esta travesía? ¿Sabéis la tríada bíblica, los tres enemigos que todo creyente tiene que enfrentar? El primero y el más duro de ellos es, sin lugar a dudas, el pecado. Ese es el gran enemigo que el creyente tiene que enfrentar todos los días de su vida. Dios nos ha dado un nuevo corazón que ama su ley, que busca su gloria. Pero el apóstol Pablo nos enseña que sigue habiendo pecado en nuestros corazones, sigue habiendo pasiones que son contrarias a la gloria de Dios, que son contrarias a su voluntad, que militan, que pelean todos los días en la mente y en el corazón del creyente. Todos los días, hasta el final, hasta el día en que seamos glorificados, tendremos que enfrentarnos con lo que la Biblia llama la carne. La carne siempre será carne. Y el creyente siempre tendrá que matarla, que batallar con ella en su corazón. Así que sin lugar a dudas, ese es el mayor y el más grande de los enemigos que tenemos que enfrentar para seguir a Jesús. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz a cada día para seguirle. El segundo enemigo que tenemos por delante es el mundo. El mundo nos enseña que el pecado no es solamente una cuestión individual en el corazón de cada uno, sino que hay un sistema de valores y pensamientos que es contrario a Dios y que está constantemente presionándonos desde afuera, llamándonos a vivir para otras cosas, llamándonos constantemente a ocupar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en ídolos, en cosas que no son Dios. Ese es el mundo. Así que tenemos que enfrentarnos constantemente a un sistema de valores y pensamientos que nos dice hay otras cosas más importantes que Dios, hay otras cosas que debemos buscar por encima de Él. Y el creyente constantemente tiene que no amar al mundo, como dice el apóstol Juan. Pero también tenemos este tercer gran enemigo que se llama Satanás. Satanás es un enemigo importante que viene como acusador y tentador de los hermanos. Esos son los dos elementos de los que nos habla la Biblia. Y hay momentos donde las tinieblas arrecian. Pablo lo llama el día malo. Hay días malos. Hay temporadas donde el diablo se levanta con poder en contra del creyente y en contra de la iglesia del Señor. Por daros algún texto bíblico, en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha no es contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que ahí está la guerra. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una batalla que se traba en ese ambiente, nos dice el apóstol Pablo de manera contundente. Y Pedro no se queda atrás, él nos llama a velar. A velar, en 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que, si tú eres creyente, si tú has nacido de nuevo, aunque lleves poco tiempo en la fe, tú sabes de qué te estoy hablando cuando pongo delante de ti estos tres enemigos. Tal vez tú no seas hábil a la hora de discernir, tal vez mucho menos a la hora de luchar, pero tú puedes decir: yo soy consciente de que hay una lucha en mi vida que antes no había. O sea, yo soy consciente de que he sido puesto en un campo de batalla que antes me era completamente desconocido. Yo no sabía lo que era batallar en contra del pecado, porque yo le daba la mano al pecado. Yo no sabía lo que era ir en contra del mundo, porque yo seguía la corriente de este mundo. Yo no sabía lo que era militar en contra del diablo, porque yo estaba bajo la influencia de Satanás sobre mi vida. Pero ahora que estoy en Cristo, hay una nueva batalla que tengo que enfrentar. Sé de qué me estás hablando. Es una de las grandes evidencias del nuevo nacimiento de alguien que es verdaderamente creyente. Él sabe que está viviendo una batalla nueva, una batalla cósmica, una batalla que él nunca antes había experimentado en su vida y ahora es muy, muy, muy real todos los días delante de él. Y aquí tenemos a David, un hombre de guerra, un hombre que peleó, un hombre que venció, un hombre que se curtió en medio a la batalla de la vida cristiana.
Y yo quiero acercarme a este encuentro entre David y Goliat para ver algunas de las características de nuestra batalla en contra del diablo. O sea, ¿cómo se da esta batalla? ¿Qué es lo que ocurre cuando Satanás se levanta? ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer como iglesia para enfrentar esa batalla? Este sermón va a estar dividido básicamente en dos grandes apartados. El primero de ellos vamos a ver las armas del diablo. Quiero ver cuáles son las principales armas de Satanás cuando él se levanta en contra del pueblo de Dios. Por regla general, cuáles son las armas que él utiliza. Y en segundo lugar, cómo debemos nosotros como iglesia responder al ataque de Satanás, al día malo. Cómo podemos resistir y estar firmes hasta el final. Así que algunas cosas, yendo al texto, y vamos a ver algunas de las armas de Satanás. La primera de ellas, iglesia, la primera arma que Satanás utiliza cuando él se levanta en contra de la iglesia del Señor, por regla general, es la intimidación. Lo primero que Satanás quiere hacer es atemorizarnos. Eso es lo primero que él intenta hacer. ¿Y de qué manera lo hace? En primer lugar, Satanás lo hace centrando nuestra mirada en su poder, en su virulencia, en su influencia y en lo caótica de la realidad que estamos viviendo. Él tiende a magnificar su capacidad de acción y a disminuir nuestra perspectiva delante de él. Perdemos de vista al Dios grande, perdemos de vista sus promesas, nos vemos como bocados de pan delante de un gran gigante. Y yo creo que el texto lo deja claro, especialmente en los versículos 4 al 7, al dar abundantes detalles sobre la armadura de Goliat, lo portentoso de su figura y lo imponente que él aparecía delante de un joven tan débil como aparentaba David delante de él. Versículos 4 al 7 lo tenéis ahí. En primer lugar se nos dice que él tenía por lo menos unos 3 metros de altura. Eso es bastante, especialmente delante de mí, soy pequeño. 3 metros de altura, o sea, casi el techo este que tenemos aquí, más o menos a esa altura. Ese era el tamaño de este paladín del ejército de los filisteos, 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y una cota de malla. La cota de malla, ella pesaba unos 60 kilos. O sea, que Goliat, él peleaba conmigo colgado en sus espaldas, porque eso es lo que peso yo. O sea, 60 kilos era lo que pesaba la armadura de este hombre. 60 kilos. Tenía las piernas cubiertas de bronce y tenía una lanza con una punta que pesaba unos 7 kilos, solamente la punta de la lanza de este paladín. Y me impresiona, parece que la Biblia quiere dejar claro, estás delante de un poderoso gigante, pero al mismo tiempo uno que quería imponer, que quería demostrar quién era delante de David y del pueblo de Dios. En efecto, en los versículos 8 al 10, nos damos cuenta de que él usa un tono muy desafiante delante del pueblo de Israel, delante del ejército de Saúl. Mirad lo que dice en versículos 8 al 10, dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y yo le venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Eso es lo primero que Satanás quiere hacer, meternos el miedo en el cuerpo. Esa es su primer gran estrategia. Y si él logra hacerlo, él ya tiene todo lo que quería, porque él nos quita del campo de batalla y ya no hay nada más que hacer. Hermanos, Saúl no era un niño, ni el pueblo de Israel ni los soldados eran niños. Ese hombre tenía que imponer. Ver a ese hombre debía impactar. Pero eso es lo primero que Satanás hace. Él nos empuja a estar pensando en su poder, en lo terribles de las circunstancias en las que nos encontramos, en la abrumadora debilidad de nuestra condición. Él quiere que huyamos del conflicto. Él quiere que digamos como David se vio tentado en algunas ocasiones a decir en el Salmo 11, versículo 1, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte o al ave? ¿Alguna vez has escuchado eso en tu corazón? Escapa al monte o al ave. Huye, escapa. La circunstancia te supera. Sencillamente abandónalo. Tú te has dispuesto a tomar tu lugar en tu hogar y de repente te dicen: es imposible, no lo vas a lograr hacer.
Eres completamente incapaz de hacerlo. Si te quieres posicionar en el trabajo o en la iglesia, yo te voy a comer. Yo voy a ir a por ti y tú no vas a llegar hasta el final. Yo no sé si alguna vez has escuchado esa voz. Tal vez alguno en este lugar diga, yo no sé lo que es escuchar esa voz. Pero yo estoy bastante convencido que gran parte de los que están aquí saben de qué estoy hablando. Y cuando se van a levantar, lo primero que oyen es, tú eres incapaz, yo soy más poderoso que tú, no vas a lograr llegar hasta el final. Así que esa es la primera arma de Satanás, es la intimidación, es intentar meternos el miedo del cuerpo para que sencillamente lo dejemos y salgamos del camino. Pero si Satanás no logra, si seguimos adelante y no caemos en eso, vamos siguiendo a Cristo, aunque sea en debilidad, aunque sea escuchando su voz a nuestro alrededor, sencillamente avanzamos y avanzamos, avanzamos. Él va a quitar su segunda flecha de la aljaba. Y la segunda flecha del diablo es la condenación. La condenación. Si él no logra meterte el miedo en el cuerpo, entonces él va a poner en tela de juicio todas y cada una de tus intenciones a la hora de actuar para la gloria de Dios y el bien de su pueblo. En efecto, en la narrativa nos damos cuenta de que eso acontece, pero no tanto de parte de Goliat, sino de manera mucho peor. Lo vemos en la boca de los hermanos de David. Son ellos los que van a venir a intentar condenar a este joven y hacerle sentirse francamente mal de lo que él iba a hacer, que no era otra cosa que enfrentar a los enemigos del pueblo de Dios. Y en el versículo 28, ahí lo tenéis. David está dispuesto a enfrentarse a Goliat y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Así que si el diablo no logra intimidarte, lo segundo que él va a hacer es poner en tela de juicio las intenciones de tu corazón a la hora de servir al Señor. Bien, nos dice Satanás, vas a empezar a orar, vas a leer la Biblia, ¿pero por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque lo que tú quieres es reconocimiento. Tú no buscas la gloria del Señor, tú lo que quieres es que te den palmaditas en las espaldas. Tú vas a tomar tu lugar en tu hogar, claro que sí, pero es por pura vanagloria. Es porque aborreces que los demás vean que tu hogar es un trapo, pero tú no buscas la gloria de Dios. Y una y otra vez el diablo se levanta trayendo pecados del pasado, intentando presionarnos con violencia para que no tomemos nuestro lugar en el frente de batalla. Y si el creyente es incapaz de responder con firmeza a esta segunda aljaba, ciertamente él va a poder intentar inclusive ir a la batalla, pero no lo va a lograr hacer con fuerza, va a sentirse intimidado y condenado por el diablo. En Apocalipsis 12:10 se nos dice que Satanás es el acusador de los hermanos, eso es lo que se nos dice. Él es el acusador de los hermanos. Ahora, iglesia, hay motivos por los cuales deberíamos sentirnos culpables. Si uno está viviendo en la práctica del pecado, si uno reconoce que hay cosas que tienen que cambiar, entonces no es Satanás. Entonces es el Espíritu Santo de Dios el que está batallando en contra de uno. Pero cuando en libre conciencia uno está caminando delante del Señor sabiendo que todavía hay pecado que tiene que ser tratado, pero uno está en la senda del trato, en la senda del quebranto, en la senda donde el corazón está débil y manso delante del Señor, en ese lugar tiene que levantarse con la sangre del Cordero Jesús contra toda forma de condenación. Amén. Mi justicia, ¿dónde está? A la diestra del Padre. Ahí está sentada y yo lucho en contra del arma del diablo, que es la condenación. Así que esa es la segunda, hermanos, temores violentos que vienen contra la mente y el corazón, acusaciones fortísimas que se levantan en nuestras vidas. Todas esas son armas fortísimas del príncipe de las tinieblas, de Satanás, del diablo. Así que esas son las dos primeras. Ahora, si el diablo no logra, tú sigues adelante, ¿no? Tú no caes en el temor, tú no caes en la condenación, tú sigues adelante. El diablo va a tener todavía una tercera arma poderosa en su aljaba. Él va a quitar la flecha que yo llamo la flecha de la
humillación ilegítima. Él va a venir a tocar tu orgullo. Él va a venir a humillarte, a traerte una vergüenza que no es legítima. Una vergüenza que tú no deberías de estar cargando, pero que estás cargando por una obra de Satanás. Lo vemos en las palabras de Goliat a David en el versículo 41. Mira lo que dice el versículo 41. Dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, fijaos qué fuerte, le tuvo en poco. ¿Por qué? Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. No, increíble. O sea, él vino a tocarle la moral a David. O sea, no vino a apuntar a la realidad del pecado de este hombre, porque al fin de cuentas no era pecado ser muchacho, ser rubio, ni ser de hermoso parecer. Pero vino a decirle: David, tú eres poca cosa. Tú eres poca cosa para enfrentarte conmigo. No tienes el calibre necesario para vencer esta batalla. Imagínate, ahí estás tú y el Señor te pide cosas mayores, ¿no es cierto? Vale, estás caminando bien en la vida, pero ahora el Señor te pide que des pasos mayores en el ministerio, en tu casa, y viene Satanás y te dice: mira, está bien, tú estás viviendo bien, pero eso te va a venir demasiado grande. Te han pedido para compartir la palabra, pero para eso no das la talla, eres poca cosa. Eso se lo dejas a los grandes héroes de la fe. Hermanos, si David hubiese sucumbido en ese momento, ciertamente la batalla se hubiese terminado. Pero lo fascinante, y lo vamos a ver más adelante, es que en todo este ambiente de batalla, donde el diablo quiere traer temor al corazón de David, traer condenación al corazón de David, traer humillación ilegítima al corazón de David y hacerle sentir poca cosa delante de lo que Dios quiere hacer, lo más extraordinario de todo es que David no se tenía en cuenta. Y eso es lo que me impresiona. David sencillamente no estaba pensando en sí mismo, y ese era todo el secreto de su victoria. Sus ojos estaban en otro lugar, porque lo vamos a ver más adelante, pero es posible que casi en cada uno de estos puntos David en parte pudiese decir: es cierto, mis motivaciones, hay tanta mezcla en esta realidad. Goliat, no tienes más razón que esta, soy pequeño muchacho y de hermoso parecer, parezco un perro delante, bueno, parece que vengo a enfrentarme a un perrillo, soy tan pequeño delante de ti. Pero David no se tiene en cuenta, y eso es lo que yo le pedí al Señor: Señor, dame la gracia a mí de vivir de esta manera. Danos la gracia como iglesia de poder tener esta victoria. Y yo tantas veces caigo en estas cosas. Una y otra vez tengo que levantarme. Una y otra vez tengo que recordar qué está ocurriendo. ¿Por qué caigo en esto, Señor? Ayúdame, Dios mío, a mirarte a ti. Ayúdame, Señor, a hacerlo. Así que esas son las tres armas que de manera muy particular vemos en este capítulo y que Goliat usó para intentar hacer que David no tuviese la victoria y cayese en ese mismo momento. Pero es fascinante ver que David no cedió ante ninguna de las armas que se usaron contra él. Y quiero ver cómo él lo hizo. ¿Cómo hizo David para no ceder delante de la lucha? ¿Cómo pudo David tener una gran victoria en contra de Satanás? En primer lugar, David supo cuál era su posición delante de Dios. Él sabía quién era delante de Dios, quién era él delante de Dios. Vamos en el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán a los hombres que vencieren, al hombre que venciera a este filisteo y quitarle el oprobio de Israel? Dice, porque ¿quién es? Y aquí está esta pregunta: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fascinante. David se daba cuenta que la lucha no era contra él, que el punto no era él. ¿Quién era él? Un ser a la izquierda, hermano. O sea, ¿por qué nos ataca el diablo? ¿Por qué está tan fastidiado conmigo? Por mí, ciertamente, no lo es. ¿Quién soy yo? Un pedazo de pan, nada más. Un pecador, reo del infierno, si no fuese por la gracia divina todos los días sobre su vida. Pero David sabía que él era pueblo de Dios, que él era parte del pueblo de Dios, comprado con la sangre del Cordero, escogido antes del principio de los tiempos por gracia, y que se trataba de él.
de su gloria, de su majestad. Eso era lo que estaba en juego. David se indignó ante las amenazas de Goliat porque él estaba amenazando al pueblo de Dios, a aquellos que pertenecen a su Dios. Ese era el gran punto. Así que solamente cuando nos sabemos en Cristo, bajo los parámetros divinos, bajo su señorío y bajo su gobierno, podemos enfrentar verdaderamente a Satanás. Ahora, esto es importante, hermanos, porque si tú no eres de Cristo, si tú no estás bajo el gobierno del Señor, tú no vas a poder enfrentar esta guerra. En efecto, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, el apóstol Pedro nos dice que antes de resistir al diablo tenemos que humillarnos delante de Dios. Él dice, humillaos delante de Dios, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y más adelante dice, resistid al diablo. Las dos cosas tienen que ir juntas. Si yo no estoy humillado delante de Dios, si yo no estoy bajo su señorío, voy a ser completamente incapaz de resistir a las mentiras de Satanás en mi corazón. Si yo estoy con un corazón rebelde, si mi mente es rebelde, si hay orgullo delante de él, entonces yo estoy en el terreno del diablo y yo no voy a poder no voy a poder levantarme en contra de él, porque le estoy dando la mano. Pero cuando me humillo delante del Señor, cuando sé que soy su pueblo y estoy caminando delante de él correctamente, entonces dice Pedro, resistid al diablo, él va a huir de vosotros. Así que esa es la primera cosa. David sabía cuál era su posición delante de Dios, él sabía quién era delante de Dios, y por lo tanto él podía tener paz y confianza en ese lugar. En efecto, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, o no vive en la práctica del pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Amén? El maligno no le toca. Ahora tú puedes decir, ¿de verdad el maligno no le toca? Si yo veo en la Biblia cómo el maligno zarandeó a Pedro hasta hacerlo prácticamente negar a Jesucristo. Si no fuese por su gracia, no lo hubiese quitado de aquel lugar. Veo a Job y todo lo que el diablo hizo con Job. Pero si estamos bajo el señorío de Cristo, bajo la mano del Padre, humillados delante de Él, todo aquello que Satanás proponga para mal en nuestras vidas, finalmente, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, todo obrará para bien de aquellos que están bajo la mano del Señor. Así que eso es lo primero. David entendía eso y eso quitaba todo temor de su corazón y le capacitaba a seguir adelante, venciendo, batallando, luchando. Eso es lo primero. Él sabía quién era. En segundo lugar, David no luchaba en su propio nombre, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Le dijo David a Goliat, yo vengo como pueblo de Dios y yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermano, cuando tú vas a enfrentar a Satanás, si tú no te agarras al nombre de Jesucristo, quien es el justo, quien derramó su sangre en la cruz, quien es nombre sobre todo nombre, quien está sentado por encima de todo principado y potestad, es imposible que tengas victoria contra él. Solamente en el nombre de Jesús hay poder para vencer al diablo. Y David lo sabía. Todavía él lo veía en promesa, Jesús no había venido, pero él batallaba en el nombre de Yahvé, quien se haría presente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es tan importante cuando el diablo viene para condenarnos, ¿no? De maneras violentas. Recordar, en el nombre de Jesús, es su nombre sobre mí, es su nombre sobre mí, lo único que importa. Así, en primer lugar, David sabía que era pueblo de Dios y que estaba bajo su señoría. En segundo lugar, él batalla en el nombre del Señor. Y en tercer lugar, y esto me parece tan poderoso también, David utilizó lo que Dios le había dado, había puesto en sus manos, por torpe que pareciera. David utilizó lo que Dios había puesto en sus manos, por torpe que pareciera. ¿No os acordáis cuando David se propuso batallar y lo llevaron delante del rey Saúl, y lo primero que hizo Saúl fue poner
ponerle a David su armadura, la armadura de Saúl. Y David intentó dar unos pasos con la armadura de Saúl y se dio cuenta que era completamente incapaz de hacerlo. ¿No? ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo, no? Queremos servir al Señor, pero queremos hacerlo con armaduras que no son nuestras, ¿no? Buscando lo que otros tienen y dándonos cuenta de que no los tenemos y sintiéndonos tan débiles porque no tengo lo que el otro tiene, por la capacidad que tiene, la inteligencia que tiene, la habilidad que tiene o el don que tenga, ¿no? Intentamos hacerlo y nos vemos torpes en medio del camino. Pero David, corazón humilde, aun cuando joven, él se dio cuenta de que no iba a poder luchar con las ropas de otro, ¿no? Él se las quitó rápidamente y confió plenamente en aquello que hasta ese momento Dios le había dado, que en efecto parecía tan poca cosa. Eran una onda, unas piedritas y ya está. Con eso hasta ahí él había derribado a leones, había derribado osos y él confiaba en que si Dios ahora había puesto a Goliat delante de él, con lo que él tenía sería suficiente. Yo tengo lo que necesito para enfrentar lo que ahora estoy viviendo. Si os dais cuenta, no por toda la historia David usaría esas armas. Luego él tendría que utilizar otras armas. En efecto, la espada de Goliat sería en el futuro una de las principales armas de David. Él tomaría aquello y batallaría, pero en ese momento lo que él tenía en sus manos era eso. Y él sabía que Dios no iba a permitir que viniese un mal mayor que él pudiese soportar, que él le daría la salida juntamente con la prueba, y que lo que él tenía sería suficiente en ese momento. Qué sabio y qué hombre de fe se mostró David en ese lugar. Pero lo que David tenía parecía muy despreciable. ¿Cuántas veces lo que Dios nos da a los ojos del hombre parece despreciable? Realmente, te ven y dicen, qué poca cosa, ¿no? Y a veces a nosotros mismos nos cuesta creer que lo que Dios ha puesto en nuestras manos, aun cuando glorioso en sí mismo, pueda ser eficaz. Y seamos honestos, hermanos, no hay nada más glorioso que la oración, amén. No hay nada más glorioso que la palabra. Gloria al Señor por eso. No hay nada más glorioso que la comunión de los santos. Pero cuántas veces el diablo intenta llevarnos a despreciar esas cosas. ¿No es verdad? Esto no va a funcionar, tú estás orando, esto es una pérdida de tiempo, tú estás leyendo tu Biblia, pero ¿para qué sirve eso? En verdad deberías estar actuando de otras maneras, buscando la solución, llamando a fulano, golpeando la puerta de Pepito, usando tus habilidades y tus influencias para salir adelante de los problemas en los que estás. Lo que tienes en tus manos no es suficiente. ¿No ves lo despreciable que es la iglesia, esa manada pequeña de gente tan poco valorada a los ojos de la sociedad? Tú tienes que buscar armas que de verdad te sirvan en la vida. Qué satánico es Satanás. Tal vez no hay otra manera de expresarlo. El diablo viene a intentar menospreciar aquellas cosas preciosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero Jesús nos dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Porque nos dijo, porque la palabra del Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él nos dice, donde hubieren 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. Así que jamás despreciemos un tiempo de oración, jamás lo hagamos. Jamás despreciemos la lectura de la palabra. Jamás lo hagamos, aunque parezca cosa despreciable a los ojos de la carne. Aunque la sociedad en la que estamos esté constantemente diciendo, es imposible, ¿no os dais cuenta? Pero esas son las armas que Dios ha dispuesto y esas son las armas que Dios bendice. Él estará con nosotros en la medida en la que confiemos en lo que Él ha puesto en nuestras manos, confiando plenamente en el poder del Señor. En el poder del Señor. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, Dios nos va a humillar y va a hacer que toda luz humana termine por dejar de brillar, para entonces mostrar que es su poder, que es su gloria, que es Él el que lo hace. Amén. Hermanos, es el propósito divino que las armas que Él nos ha otorgado no brillen delante de los ojos del hombre. ¿Para qué? Para que cuando Él nos dé la victoria sea evidente delante
de su santísima presencia del Dios Trino, delante de los ángeles y de los demonios, delante de los santos y de los impíos, que la salvación es de Jehová, que Dios salva y no el hombre. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Hermanos, si eso no es el Espíritu Santo de Dios, yo no sé quién es. Porque las probabilidades de que David lo hiciera con su propia capacidad, de buenas a primeras, por muy hábil que fuera, son casi nulas. Pero ahí el santo ángel del Señor cogió la piedra y la fue moviendo hasta meterla en la frente del gigante. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y ahora el versículo 50 es tan interesante. Dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Y por si no te has dado cuenta, lo recalca, sin tener David espada en su mano. Parece que quiere dejar claro, tú tienes que entender que es Dios y no el hombre, que es su poder, que es su gloria, que es Él el que lo hace. Así que, iglesia, Dios nos ha dado armas y tenemos que confiar en que en su gracia Él va a bendecir lo que Él ha puesto en nuestras manos. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero terminar este sermón yendo a Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Colosenses 2, del 13 al 15. Donde dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Jesús, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y ahora versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que el Señor nos ha dado victoria. Amén. Él es el último David. David, él venció esa gran batalla de una manera poderosa. Pero todavía tenía que venir el último David y tenía que enfrentarse al último Goliat. Y lo hizo. Pero increíble, no lo hizo con una victoria tan similar a la de David. David lo hizo con una piedra derribando al gigante, pero el último David lo hizo muriendo por nuestros pecados. Él tuvo que morir, él se dejó vencer para después tomar la victoria el tercer día, resucitando de entre los muertos para darnos salvación. Amén. Así que vamos a alabar al Señor, agradecerle por esa victoria. Y me gustaría que pudiésemos tener un tiempo de oración. Es posible que haya gente en este lugar que diga, pastor, yo estoy ahora mismo enfrentando esta realidad. Yo estoy enfrentando una batalla fuerte. Yo sé que en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, en mi corazón, el diablo se está levantando con violencia. Yo quiero que tengamos ahora como iglesia un tiempo para orar, cerrar los ojos y buscar al Señor. Y después, al terminar el culto, si hay personas que dicen, a mí me gustaría que alguien pudiese orar por mí, que pudiésemos orar juntos, yo quiero animarte a después, cuando terminemos, venir aquí adelante. La pastoral vamos a estar aquí, vamos a tener un tiempo también para interceder los unos por los otros y pedir al Señor que nos dé victoria en nuestras luchas, ¿vale? Sí, vamos a orar, iglesia, por nuestras vidas delante del Señor.